sweep the streets I used to own. Cordial saludo, bienvenidos a todos. CEFI Educación espera que este módulo sea de toda su satisfacción. El módulo que ustedes inician a ver tiene como título Experiencia al cliente. En su acrónimo CX, que viene del inglés Customer Experience. La parte 1 estará a cargo de quien les habla, Harold Hernández Amador, administrador de empresas, especialista en estadística aplicada, con una maestría en innovación, 28 años en el sector salud, en áreas financieras y de servicio, docente universitario durante 15 años en las facultades de administración de empresas, actualmente con un emprendimiento en educación. Mi correo personal lo están en este momento observando, e igual que mi correo corporativo que corresponde a la institución CEFIT. También me acompaña en el slide el número de celular, en el cual en el momento en que ustedes estén ya desarrollando este módulo, de tener alguna inquietud o duda, con mucho gusto pueden acceder al celular vía WhatsApp, y cualquier inquietud o pregunta sobre los temas vistos, con mucho gusto, si está a mi alcance, se lo resolveré. Como inicio siempre mis módulos con esta frase: la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Cada uno de ustedes pregúntese en esa tríada de tener algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Me gustaría que cada uno la ubique en el sentido de su vida actual, porque realmente es una frase que motiva y nos sirve de guía y de faro en todas nuestras actividades. Entrando ya en el tema de experiencia del cliente, la idea es que usted lo va a desarrollar de manera asincrónica. Tiene una duración, o mejor, son dos partes, dos vídeos. Y esta primera nos acompaña con una frase que quiero leer y que cada uno empiece a analizar, ya hablando de experiencia del cliente. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. La experiencia del cliente tiene que ver con sensaciones, con emociones, con percepciones, con expectativas y con todos los sentimientos que pueden pasar en la mente de un ser humano durante una experiencia, ya sea de un producto, bien o servicio, tangible o intangible. Para iniciar de lleno el concepto de experiencia del cliente, quiero abordar inicialmente unos conceptos o palabras que durante todo el taller y el módulo estarán constantemente escuchando. Uno fundamental es el de percepción. Este vocablo se deriva del latín perceptio, y este a la vez está compuesto por el prefijo per, que significa por completo, el verbo capere, que significa capturar, y el sufijo tio, que significa acción y efecto. Es decir, todo esto nos daría a entender que es como la acción y el efecto de capturar las cosas por completo. Es decir, se refiere a la consecuencia de percibir algo mediante sentidos como olfato, tacto, oído, gusto, vista. Es decir, percepción es la capacidad de captar, procesar y darle sentido de forma activa a la información que alcance nuestros sentidos. Aquí en la parte inferior observamos un gráfico donde nos ilustra bastante bien la percepción de dos personas sobre algo que miran en ese momento. Y quiero hacer énfasis en que obviamente las percepciones de las personas sobre un mismo fenómeno pueden ser diferentes.
Segundo concepto que trabajaremos bastante, obviamente la palabra experiencia, definida como el conjunto de factores y elementos que se relacionan en el proceso de interacción de un usuario respecto a ese bien o servicio. Este concepto se aplica en la interacción con el producto, con el servicio, con la página web, con la aplicación, etcétera. Pero la experiencia de usuario incluye todas las emociones, creencias, percepciones, respuestas físicas, preferencias, respuestas fisiológicas, comportamientos de los usuarios, no solo en ese momento, sino antes y después. Es muy importante tener en cuenta que la experiencia en experience no solo tiene en cuenta el momento durante el cual estoy adquiriendo el producto o estoy usando el servicio, sino que esa experiencia se mide en qué sucede antes y después de esa utilización. La experiencia a nivel de esta pirámide maneja unos conceptos a su interior, tales como funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, conveniencia, el nivel de placer que entregue y lo significativo que pueda ser. Parte de cosas objetivas, indispensables y necesarias, y otras subjetivas, como puede ser lo deseable y lo excelente. Para explicar mejor esa pirámide, hablemos de Netflix. La experiencia con Netflix cumple con lo que se espera, sí, un entretenimiento y poder ver una serie de películas o series. Confiable sus funciones, es consistente. Efectivamente, tú dejas una película en la mitad de la segunda temporada y al mes vuelves e ingresas y es confiable que vas a continuar viendo a partir del último momento que viste. Es fácil de usar, es muy intuitivo, simplemente es una pantalla en la cual te muestra una serie de películas y tú das o escoges con el control cualquiera de ellas y la puedes adelantar o retroceder en la medida que quieras. Es conveniente y placentero. Eh, ¿Qué ofrece Netflix? Entretenimiento, variedad, exclusividad en algunas series. Y eso realmente es lo que cumple en su promesa de valor con el cliente. Es conveniente, genera un placer y es significativo en el sentido que casi que tener Netflix en nuestros hogares se ha vuelto como algo necesario y obligatorio. Otro producto, como el ejemplo que doy ahí de un celular de pronto de una marca no muy confiable, pues puede generarte problemas de uso. En cambio, el placer te puede causar una serie de inconvenientes, como que la batería estalle, eh, no vas a tener emociones positivas, sino negativas. De pronto, respecto a la usabilidad, puede ser un poco complejo el uso del mismo. Una pantalla que de pronto su parte táctil no es la mejor, etcétera, etcétera. La emoción es otro concepto que es importante ver antes de iniciar el curso. Las emociones son reacciones psicológicas y fisiológicas que representan los modos de aceptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un suceso, un recuerdo, un lugar. Es decir, es todo aquello que sentimos cuando percibimos algo o a alguien. La emoción tiene un componente subjetivo, otro fisiológico y otro conductual. El conductual pues es la expresión real de la emoción. Golpear la mesa, tomarse el cabello. Mientras que el componente fisiológico son cambios que se desarrollan a partir del sistema nervioso central. Ponerte a temblar, sudar mucho. Y en el tema subjetivo es el conjunto de procesos cognitivos relacionados con la respuesta emocional a determinadas características dentro de un entorno. Hay 10 emociones, hablando de este concepto, que ayudan mucho a mejorar la experiencia del cliente. Vamos a mirar rápidamente cada una. Primera emoción, sentirse especial.
es cuando tú como cliente usuario sientes que te destacas de la multitud, del resto de las personas. Esa emoción que te genera ser no uno más de la multitud, sino una persona destacada entre la multitud. Una empresa como un gimnasio al cual tú asistes a tus clases de yoga, seguramente si tu profesor te llama el día de tu cumpleaños y te da un cordial saludo y un mensaje muy espiritual, tú vas a sentir que eres parte de un grupo, de un gimnasio, pero que dentro de toda esa multitud tú eres especial y la empresa te tiene en cuenta. Segunda emoción, confiar en el futuro. Esta hace relación con sentir que lo que viene adelante va a generarme cosas positivas. Como cuando te estás adquiriendo un producto, un celular, y te dicen, con este celular vas a poder hacer miles de videos en alta resolución. Te están hablando de un futuro prometedor. Tercera emoción, sensación de bienestar. Esto hace referencia a que las personas nos gusta mantener un equilibrio, un trasegar diario sin conflictos ni amenazas. Y eso a nivel de una experiencia puede venir cuando te dicen tu empresa farmacéutica que te entrega los medicamentos de la EPS y te dice, tranquilo, ya no tienes que venir. Te vamos a empezar a enviar los medicamentos de forma mensual a tu casa, a domicilio. Eso te da un sentimiento de tranquilidad, de bienestar. La cuarta emoción es la sensación de libertad. La sensación de libertad tiene que ver con la emoción que me produce no tener restricciones ni sanciones por algo que pueda pasar. Cuando tú adquieres un servicio y cuando estás firmando el contrato te dicen nos puedes abandonar sin ningún tipo de sanción y en el momento que quieras. Eso es una sensación de libertad. Quinto, disfrute emocional. Es cuando el producto, el bien o servicio te permite experimentar cosas divertidas, excitantes. Haz de cuenta que eres consumidor de X tipo de producto y durante ese mes vas a ser parte del video promocional del lanzamiento de alguna modificación a ese producto. Ese tipo de experiencias que te pueden causar excitación o que te parecen divertidas, hace parte de esta llamada sensación de disfrute emocional. Pertenecer a un grupo. A los seres humanos nos gusta ser partícipes y manifestar que somos parte de un grupo de algo. Y cuando tu producto, tu empresa, tu negocio al cual accedes, tu servicio, te dice que por acceder al mismo eres parte de un club de clientes o eres parte de una membresía especial, el pertenecer de esa forma genera ese tipo de emoción. Proteger el entorno. Cuando el producto o ese servicio me está incitando o me entra en la conciencia que a partir del uso de ese producto o servicio estoy haciendo parte de una campaña de responsabilidad social corporativa, es decir, estoy generando un bienestar a la sociedad, a la comunidad. Eso es una emoción que también se trabaja en las experiencias de cliente. Ser quien se quiere ser. Eso tiene que ver con poderte proyectar en términos de una imagen alta, destacada, como cuando te dicen en algún tipo de tarjeta de crédito de alto nivel, eres parte de nuestros clientes premium. O en el caso de Apple, cuando adquieres un equipo, un reloj y te dicen de ahora en adelante eres de nuestra comunidad Apple. Noveno, la emoción de seguridad, pues su palabra lo dice, que lo que adquieres o lo que usas hoy también va a estar contigo mañana. Es decir, te garantizamos
atención a tu producto, a tu servicio, no solo en el momento en que lo adquieres o que lo empiezas a usar, sino posteriormente. Eso tiene que ver con los procesos de postventa. Y el 10º, sensación de éxito. Considerar que ese producto o servicio, además del bien o del uso normal, te está llevando a sensaciones más allá de la promesa básica. Como dicen de pronto algunos productos y también algunas promociones de tarjetas de crédito, la felicidad no tiene precio y nuestro producto te puede ofrecer eso. A eso se refiere el concepto de emoción de éxito. Bien. Concepto de expectativas. La expectativa es aquel anhelo que ese usuario, ese comprador, perdón, sea de primera vez o sea un cliente reiterativo, espera satisfacer gracias a lo que tu empresa o el producto o servicio le entrega. Eso incluye la experiencia que espera tener el proceso de compra o utilización del producto. Las expectativas tienen varios factores que influyen en esa expectativa, en ese anhelo que tiene el comprador respecto a poder satisfacer o no algo. Esos factores son y que contribuyen a la expectativa pueden ser las experiencias previas con otro producto de la competencia, otro servicio similar, los conocimientos que tú tengas previo al uso del producto o del servicio, esos conocimientos previos que tú tenías sobre la empresa, la marca, el producto, los rumores, la referenciación, el boca a boca, que se haga del mismo y que usted ya haya escuchado, tu propio estado de ánimo, la publicidad que reciba respecto a ese producto o servicio y los principios y valores que maneje como tal la empresa de dicho producto. Todos estos son factores que influyen en la expectativa de una persona. El concepto co-crear tiene que ver con la estrategia comercial que busca mejorar e innovar en productos y servicios a partir de una colaboración activa de sus clientes, de sus empleados, de usuarios que hayan estado en el proceso de diseño. Eso es co-crear, un grupo de personas que ayudan al diseño, al rediseño o a la revisión de cualquier tipo de producto o servicio. Y el efecto wow, cuando hablamos del efecto wow, es aquella experiencia que se integra por la suma de muchos momentos que sorprendieron y emocionaron al usuario, que le generó admiración, asombro, felicidad. Y la suma de eso deriva en la construcción de muchos recuerdos que son significativos, que perdurarán en el tiempo, que fueron placenteros. Cuando se genera todo eso, estamos hablando del efecto wow. Si tiene la oportunidad de ir a un estadio en Europa, como el del Real Madrid o del Barcelona, te darás cuenta que esa es una experiencia que normalmente termina convirtiéndose en un efecto wow. Porque es que no solo vas a ir a ver un estadio o un partido de fútbol, terminas viendo cosas impredecibles, impactantes, asistir al museo del equipo, tomarte fotografías en él, hacer un tour por todo el estadio antes de ingresar como tal al partido, poder adquirir productos originales de la marca del equipo, eh, participar de eventos, de ferias, de festivales que se hacen alrededor del mismo estadio, es decir, te genera un efecto wow, que es una cadena de momentos que te sorprenden, te emocionan y te generan ese concepto de efecto wow. Bueno, ya vimos los conceptos claves en términos de definición, percepción, emoción, pasando por expectativa, experiencia, etcétera, etcétera. Ya con esos conceptos claros, iniciamos a hablar de experiencia del cliente como herramienta, también llamada Customer Experience o CX. ¿Y qué es la experiencia del cliente? Es la suma de todas las experiencias que una persona tiene sobre una compañía o producto
en el momento de relacionarse con él de cualquier manera. Ahí es importante aclarar. La experiencia del cliente, y lo dije al comienzo, no solo se mide en el momento de contacto de adquirir el producto o de disfrutar del servicio, sino la experiencia del cliente viene mucho antes y terminará muchísimo después de esa relación central. El CX es la suma de todos esos momentos que va nutriendo en la mente de la persona y que permite a la misma ir como evaluando y calificando la compañía. Esos contactos van desde ver un mensaje publicitario, ir en tu carro y ver una pancarta sobre la empresa, escuchar a alguien hablando del producto, alguna experiencia que hayas tenido anterior con el mismo, experiencias a nivel de la comunicación con la empresa, búsquedas en internet, todo contacto en el cual la mente se acerque a esa marca que representa ese producto o servicio, toda la suma de todos esos momentos terminan convirtiéndose en la experiencia del cliente. Aquí vamos a ver un ejemplo rápido. Pensemos en una persona que arranca con una necesidad de comer, está en su oficina y tiene hambre, y ahí comienza esta experiencia del cliente. Esa necesidad puede seguir con una búsqueda de un posible producto o servicio que satisfaga esa necesidad, puede ser por internet, haciendo una llamada y preguntando, salir y observar dónde se puede almorzar, toda esa posible búsqueda que muchas veces puede estar centrada, como les digo, en las redes, y a partir de allá algo que hoy hace parte de la experiencia del cliente normalmente, y sobre todo en pandemia, donde uno termina revisando, verificando comentarios en redes sociales sobre los posibles sitios que vas a escoger. En este caso él está buscando un restaurante. Y mirando algún tipo de recomendación que le hicieron verbal o mirando la calificación de alguno de esos restaurantes a nivel de las redes, por muchos motivos de comunicación que puede estar recibiendo ese usuario en este momento de búsqueda y decisión, él puede tomar una decisión y escoge el restaurante X y empieza su traslado hacia ese restaurante. Es muy importante la experiencia del cliente, que no se piense, en el ejemplo que estamos hablando del restaurante, que yo empiezo a tener la experiencia del cliente o a analizar la misma a partir de que él ingrese a mi restaurante. Para nada. Lo repito, creo que por tercera vez, porque es fundamental. El análisis de experiencia del cliente se hace desde el momento en que él mismo está ya tomando una decisión de satisfacer una necesidad, y la cual la puede satisfacer con mi producto o servicio. El traslado a ese restaurante, por ejemplo, resulta fundamental, porque puede ser que alrededor del restaurante tengamos algún inconveniente de inseguridad, y eso de pronto podría hacer que algunos usuarios decidan ir a otro sitio. O de pronto si voy en mi vehículo, podría encontrar que el restaurante está ubicado en un momento, en una cuadra o en una calle donde generalmente se hacen trancones eternos, y yo podría decidir irme para otro restaurante donde pueda acceder más rápidamente. La historia o el ejemplo de experiencia del cliente puede continuar con la llegada al restaurante. Eh, si alguien me espera en la salida, si alguien me orienta a dónde dejar mi vehículo, si alguien me ofrece algún tipo de menú especial y no lo hace mientras que yo entro, sino lo hace en el momento en que estoy ingresando a las instalaciones sin haber entrado como tal al restaurante. El ingreso al restaurante, cómo me reciben sus funcionarios, si me están demostrando empatía, alegría de tenerme, o simplemente hay mucha frialdad. Luego los momentos de espera mientras que llega lo que escogí, qué me va a brindar el establecimiento mientras que genera esa espera. Una vez llega el plato servido de forma llamativa, pues yo sigo en esta experiencia del cliente analizando
después de que se opera la parte principal de esta experiencia, que era cenar, comer, pues aparecen factores ya de postventa, como puede ser algún tipo de detalle, en este caso algún postre o algo a la salida del establecimiento, que hayan facilidades para la forma de pago, que sea rápido, seguro, y luego podemos seguir con el postventa, en el sentido de cómo me va al recoger el vehículo, me cobraron un precio adicional, el restaurante se hizo, o mejor, acogió la responsabilidad del pago de mi parqueadero, cómo me fue en el parqueadero, el carro tuvo un buen trato o tuve una mala experiencia y es que el carro me lo rayaron y no me respondieron. Todo ese tipo de cosas postventa son importantes. La experiencia del cliente, volvemos a la definición anterior, no se les olvide, la suma de todas las experiencias que una persona tiene sobre un servicio o bien y que se van generando en la relación que se tiene con dicho producto o servicio, valga la redundancia. Hablemos de cifras un poquito de la experiencia de cliente. Imaginen ustedes que en la mayoría de estudios que se han hecho a nivel mundial, todos indican que las personas estamos en un porcentaje mayor al 80% siempre dispuestos a pagar más por que la experiencia que vaya a recibir sea diferente, genere mejor, satisfaga unas necesidades adicionales, eh, y esa importancia que uno le da a las experiencias como cliente son las que hacen que uno pague mucho más por un producto de lo que podría valer el mismo. La experiencia reúne conceptos como descubrir, lo que hablábamos, escoger el producto o servicio, conocerlo, sorprenderme con él. La experiencia tiene que ver mucho con simplificarle al cliente las cosas y diferenciar, que él se sienta diferente. Aquí vamos con algunos ejemplos de cada concepto. Descubrir. Es muy importante que en la estrategia de experiencia del cliente se tenga en cuenta los mecanismos, las herramientas que yo le puedo dar para que él se entere de la existencia de mi compañía. Puede ser de manera digital en los diferentes portales de búsqueda, puede ser por medio de publicidad, de tarjetas, de marketing relacional, de marketing directo, etcétera. Una vez en esa experiencia yo me preocupo por descubrir, o mejor, por saber cómo me van a descubrir, tengo que conocer mucho a mi cliente. Ahí empieza el concepto de empatía, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Lo importante que es conocer al cliente. La experiencia del cliente se mide en un porcentaje muy grande por el conocimiento que se tenga del cliente. Al cliente hay que sorprenderlo. Entonces imaginen que a ese restaurante, en el ejemplo anterior que vimos, generó una reserva a las 2 de la tarde, lamentablemente por X y razón, problema laboral o algo, no pude ir a almorzar y ser partícipe y usuario de esa reserva. Pero la empresa te puede sorprender y eso es parte de las experiencias del servicio. ¿Cómo te puede sorprender? Te puede llamar y decir, perdón, usted tenía una reserva hace media hora con nosotros, observamos que no pudo llegar, esperamos que se encuentre bien. Queremos decirle que esa reserva puede ser reagendada para el día de hoy en otro horario o en el día que usted quiera. Y por acceder a esta refrendación de la reserva, usted va a obtener una copa de vino el día que venga a hacer usufructo de la reserva. Entonces, ahí seguramente uno va a decir, oh, sorpresa, me están atendiendo diferente, soy importante, te puedes sorprender por algo, porque podrías estar esperando una llamada donde te van a decir que cancelaste y que perdiste ese turno y que por qué lo hiciste, pero no te sorprenden con nada agradable. Simplificar. Voy a colocar un ejemplo acá directo de una compañía que entrega medicamentos a sus usuarios y que pasó de esas largas filas
a entregar unos turnos digitales para que la persona sepa en qué lapso de tiempo llega y sin hacer fila en ese lapso de tiempo es atendido. Le simplifica la vida a las personas. Eso es importantísimo en una buena experiencia. Y en la experiencia es clave que nuestro cliente usuario se sienta diferente a los demás, tenga un reconocimiento. En la imagen que están viendo aquí en la parte inferior, pues imaginen la persona que va a un salón de belleza normalmente al mismo, y una de las cosas que lo hace sentir diferente o lo hace sentir importante es que además de que su estilista lo atiende, normalmente el gerente del establecimiento se acerca a ti, te saluda con tu nombre, te da la bienvenida y por ejemplo te suministra algunos nuevos productos o sugerencias que hayan o que estén pasando de moda en el tipo de negocio, en este caso un salón de belleza. Esa diferenciación, el sentir que te está saludando el dueño del salón, que él se sabe tu nombre, que te da la bienvenida, te hace sentir un poco diferente y especial a los demás. Y aquellos que no son conocidos aún porque no son clientes reiterados, pues empezarán a buscar esa diferenciación y también ser reconocidos. Ese pequeño saludo del gerente del salón, por ejemplo, que estamos dando, pues es que un gerente dentro de sus funciones está la de representación, la de ser nexo de su compañía con los clientes. Y el que un gerente salude a cada una de las personas que ingresa a su empresa, eso da un nombre de experiencia de diferenciación, porque me siento reconocido, me siento especial ante esa organización. Esas estrategias antiguas de trabajar con el precio, que optimizar recursos, que optimizar calidad en términos de la producción, que optimizar seguridad, todo eso es importante. La optimización en busca de la calidad es importante y que vamos a bajar el precio del producto. Eso son estrategias de pronto válidas, pero con el paso del tiempo, pues podrían ser copiadas por la competencia, mientras que la experiencia que yo le entregue a mi cliente puede llegar a ser única en la suma de todos esos momentos de contacto que tiene el mismo. Si yo como estrategia utilizo bajar el precio, pues ¿qué hace la competencia? Lo baja. Y entonces empieza un baja, baja, baja hasta que llega un momento en que ya no lo pueden bajar más. O muchas veces optimizar en algún tema tecnológico, de pronto el cliente no lo percibe o de pronto lo percibió pero no le dio la importancia que para la empresa tenía y aquí a mañana la competencia hace lo mismo y entonces volvemos al tema de estamos iguales. Mientras que la experiencia es algo personal, es algo como es la suma de muchos detalles donde interactúa una gran cantidad de personas, que lo vamos a ver más adelante, pues eso logra que si una empresa genera una buena experiencia es porque es la suma de todos esos detalles a nivel de los contactos con la persona que sumados uno a otro van generando esa calificación importante. En la experiencia del cliente es importante que identifiquemos los componentes de la cadena comercial. A veces hablamos de usuario como si fuera igual que el consumidor, igual que el cliente o el mismo comprador y eso es totalmente falso. Cuando estoy haciendo un estudio y la experiencia del cliente debe estudiar muy bien a las personas que acceden a ese producto o servicio, es importante reconocer e identificar la diferencia de estos conceptos, no tanto desde el punto de vista de la definición de cada concepto, sino del papel que juega el mismo personaje dentro de ese contacto con el producto o el servicio. Esa cadena comercial inicia con el concepto de usuario. ¿Quién es el usuario? Pues es para quien está diseñado el producto o servicio, quien lo va a usar, quien se lo va a colocar, quien lo va a utilizar, quien va a acceder al mismo. En una EPS puede ser nuestro hijo que está enfermo y lo llevamos, es a quien van a atender. Quienes tenemos mascota, cuando compramos las galletitas, las croquetas para comida de ellos, pues nosotros no vamos a ser los usuarios, nosotros no nos vamos a comer las galletitas para perros, son para nuestra mascota. Cuando compramos unos pañales, es muy diferente quién lo compra a quién lo va a usar. ¿Quién es el consumidor? Son quienes toman la decisión de compra. Es a quien yo decido darle las razones de compra y le destaco los beneficios de mi producto. El consumidor es como el objetivo de la comunicación del bien o del servicio.
El comprador, está claro, es el que ejecuta la acción de compra, el que paga, el que cancela, el que utiliza su tarjeta, etc. El cliente es aquel personaje en esta cadena comercial que regresa, que ha tenido una o varias experiencias con el producto y que ha sido satisfactoria y por eso regresa. El distribuidor es un quinto componente de la cadena comercial, que es un intermediario que puede revender o puede ser un puente entre el original productor y el que va a consumir el producto o servicio. Muchas veces el distribuidor puede redireccionar la decisión de compra o de utilización de un servicio. Imaginen ustedes que usted llega a una gran superficie, va pensando en comprar, qué sé yo, un aceite, y va en su mente pensando, porque lo vio como consumidor y le gustó la publicidad que están haciendo del nuevo aceite, por X marca. Pero estando en ese sitio, alguien de los distribuidores de la competencia se acerca y logra convencerme de las bondades de otro producto. Muchas veces los distribuidores terminan tomando una decisión importante en nuestra mente. El usuario, consumidor, comprador y cliente puede ser el mismo persona, el mismo objeto de estudio, el mismo sujeto, o pueden ser diferentes. Uno donde sea diferente, pues ya lo hablamos, la comida para mascotas. El usuario es uno, quien consume, o sea, quien tomó la decisión de compra, el objetivo de comunicación puede ser el padre o la madre del hogar, pero de pronto el comprador es el niño, que es el que lo mandan a traerlo, y con el tiempo se pueden volver clientes del producto porque les gusta. Fíjense que estoy hablando de 4 cosas con 4 personajes diferentes. Mientras que en la misma cadena comercial puede aparecer el caso que una persona los reúne a todos. Yo quiero comprarme un perfume, es para uso personal, lo voy a usar. Como consumidor yo decido cuál de los mensajes que recibí de comunicación posibles ofreciéndome ese producto, por cuál mejor, cuál escojo. El comprador, yo soy el que voy a ir con mi tarjeta, con mi dinero y comprar ese perfume. Y el cliente, pues es la 4ª vez que compro este perfume porque he tenido una excelente experiencia. Pues fíjense que le acabo de dar 2 ejemplos donde el sujeto puede ser diferente en los casos o donde el sujeto puede ser el mismo. El conocer estos conceptos, repito, no es tan importante desde el punto de vista de definición, sino que son muy importantes desde el punto de vista de el estudio de esa experiencia que tiene mi cliente con la compañía. ¿Quién son nuestros clientes actuales? Pues Steve Jobs nos puso a pensar hace varios años con esta frase: arregla lo que no les gusta a nuestros clientes, aprende sobre lo que aman, sobre lo que lo motivan, y darles algo que ellos no esperaban y no podrán vivir sin ello de ahí en adelante. Es decir, darles algo que de pronto no esperaban, pero que a partir de que se lo das ya no van a poder volver a vivir sin el uso del mismo. Un ejemplo básico: los celulares. ¿Cuántos siglos el ser humano o los seres humanos logramos vivir sin ese aparato tecnológico? Hoy en día el celular se nos volvió una absoluta necesidad. Casi que no podemos vivir sin él. Sino, ¿qué hace usted cuando sale de su casa y 20 minutos después se da cuenta que se quedó su celular? Normalmente, en un porcentaje muy alto, la persona prefiere devolverse, porque estar todo un día sin celular, como coloquialmente se dice, es vivir incomunicado. Entonces, esa atracción, ese tipo de equipos tecnológicos nos pueden ajustar al objetivo de esta frase. Voy a colocar otro ejemplo. Las personas hace unos años querían tener mucha música. Entonces para ello compraban varias cantidades de vinilos o muchos cassettes o muchos CDs,
y para tener 1000 canciones de pronto tenía que tener en la casa aproximadamente, puede ser, hablemos de 100 discos, 100 cassettes. Sin embargo, ellos realmente no necesitaban cientos de discos o de cassettes o de CDs. Ellos necesitaban era un iPod, un elemento tecnológico en el cual se pudiera escuchar mucha música. Porque aquí la necesidad no era tener muchos discos. El cliente puede decir que necesitaba discos porque quería mucha música, pero lo que hacen compañías como Apple es darle la vuelta al tema y decirle, ustedes no necesitan discos, ustedes realmente necesitan es un iPod, un, en su época, un dispositivo tecnológico en el cual podrías grabar 1000, 2000 canciones. Ese cliente actual es un cliente exigente, que ya no se casa con marcas, sino que se casa con quien mejor satisfaga su necesidad. El cliente actual es lo que se denomina la generación conectada. Aquí hay unas cifras que quiero contarles que saqué de algunos informes a nivel mundial, pero es bastante, diría yo que aterrador lo que les voy a contar. Las personas en promedio en el mundo están 180 minutos, es decir, 3 horas durante el día dedicadas a esa conexión, en promedio, altísimo. Y una persona puede coger su celular en 24 horas y hacerle más de 1000 vistas al mismo. Los que menos lo miran se hablan de promedios de 1000 y los que más, obviamente, de 1500 views al día. Es realmente vivir sujeto, amarrado a un equipo. A nivel de la problemática, nuestro cliente actual anda tan conectado que sus problemas ahora son, se quedó procesando, estoy sin wifi, estoy sin señal, se me está acabando la batería. Y entre esas problemáticas de la generación conectada, y si hablamos de experiencia, pues sí, somos unos convencidos que ya ese es un mal con el cual convivimos y es esa conexión exagerada, este tipo de elementos y conectados a la red, pues dentro de esas problemáticas lo que le queda a las empresas es garantizarle que mientras que esté accediendo a mi producto o servicio pueda seguir conectado y ayudarle a salir de esos problemas y esas problemáticas que observan en la ayuda. Aquí les voy a dar un ejemplo de empatía de dos estados, uno europeo y el otro asiático. Estoy hablando de Holanda y de China, que conscientes de que las generaciones actuales están conectadas casi todo el día y por eso es que la gente, este dispositivo como está la imagen, lo utiliza en la calle, lo utiliza en el restaurante, lo utiliza en el baño, lo utiliza mientras espera a alguien, lo utiliza antes que almuerza con alguien, lo utiliza en una reunión de trabajo, lo utiliza en una fiesta. Vivimos mirando ese objeto. Entonces hay un concepto que en Colombia no se usa mucho, pero en otros países sí, que es el SMOV, que es como es un acrónimo que resume lo que es el smartphone y un zombie. Y lo que hace referencia, y son las dos imágenes que les estoy mostrando acá, porque pues finalmente lo que les quería mostrar es que hay estados y gobiernos que ya saben que somos una generación conectada y hay cosas medio, me parece medio locas, pero pues quiero mostrárselas. Países como China, y hay algunas ciudades donde ya los andenes están divididos en la zona para poder ir caminando y ver su celular y la zona libre de celulares para evitar accidentes y andar tranquilos. Aquí observan una de esas aceras. O en países europeos como Holanda, como la gente vive mirando es para el piso porque está mirando su dispositivo a toda hora, se han generado accidentes pasando calles y demás, no respeto a señales de tránsito y demás, pues en Holanda dijeron para evitarnos ese problema y que la gente, por ejemplo, ubique un paso peatonal como rojo o verde, pues utilicemos luces LED, porque con las personas por estar mirando su dispositivo, bien mirando hacia el suelo, pues va a ser más fácil de identificar por las personas, sino que pasen derecho. Es un par de ejemplos donde se hace empatía entre los estados y los clientes actuales. Lo que quiero ir en conclusión es que somos una generación conectada.
Entonces, si somos una generación conectada a toda hora, es importante que nuestra experiencia del cliente lo tenga en cuenta. Protagonistas de la experiencia del cliente. Podría pensarse que su grupo de interés podrían ser proveedores, los socios, los directivos, el presidente, la junta directiva, el grupo estratégico. Pero resulta que no, los protagonistas de este modelo llamado experiencia del cliente no son otros diferentes a los clientes y a mis colaboradores. Esa unión entre estos dos es la fundamental para una experiencia del cliente, nuestros clientes internos y nuestros colaboradores, al igual que nuestros compradores o clientes externos. Aquí hay una imagen en la parte central donde pueden observar una persona. Esa persona vamos a ubicarla dentro del concepto que es nuestro colaborador, uno de los empleados de la compañía. Y él puede tener fácilmente dos enfoques, pero esos enfoques se dan básicamente por la manera como él se sienta tratado en la empresa. Entonces, voy a ir a dos ejemplos extremos con las imágenes que están viendo ahí. No le pidan a un colaborador que entregue la mejor experiencia de servicio a sus clientes si de pronto está mal remunerado, está maltratado por sus coordinadores de línea jerárquica, o tiene que afrontar todos los días desórdenes administrativos, miles de personas por atender, quejas, gritos, insultos. De pronto aquella persona que se encuentra en una empresa donde tiene unos beneficios salariales y además unos beneficios de contrato psicológico y contrato no salarial muy interesantes que le permiten sentirse orgulloso y por ende feliz y por ende se siente bien donde está. Y si a eso la empresa le permite que sus clientes estén de una manera cómoda, que se sientan identificados con la compañía, pues obviamente ese colaborador va a tener mayor facilidad de trabajar en la experiencia del cliente. Todo lo que usted diseña en experiencia del cliente, por lo general, no es ni el gerente, ni los líderes, ni los coordinadores los que tienen la interacción y las respuestas a los clientes. Son aquellos colaboradores de las zonas operativas, la persona del call center, la persona que está en recepción, la que está en información, la persona que atiende al usuario para prestar el servicio, la persona que le entrega el producto, hace las especificaciones del mismo. Esas personas son las fundamentales en esta historia llamada experiencia del cliente, sus protagonistas, nuestros clientes y nuestros colaboradores. Sobre ambos tiene que estar la experiencia del cliente. El no trabajar en eso puede determinar que usted tenga una idea de querer y respetar a sus clientes, pero sus colaboradores no lo demuestran así. Es muy sencillo, y aquí con imágenes lo vamos a ver, pensar en cómo es un servicio donde las personas o esos colaboradores se sienten felices con lo que hacen, tienen un contacto amable y cálido con las personas que asisten, generan emociones siempre positivas al cliente y sirven de apoyo permanente en cualquier tipo de duda o inquietud. Si esos colaboradores no están cómodos en la compañía, va a ser muy difícil que haya una buena experiencia del cliente, porque él es el que tiene el contacto directo con nuestros clientes. Ahí es muy importante a todos nuestros funcionarios y colaboradores plantear, en términos de este modelo de experiencia del cliente, plantear unas relaciones y el diseño de unas funciones, de unos protocolos, de unos procesos que se consideren fluidos y sencillos. Esa fluidez y esa sencillez se puede dar por pequeños cambios dentro de las decisiones estratégicas que podamos tener para mejorar esa experiencia.
Para ese colaborador, diseñar relaciones fluidas y sencillas debe estar muy lejos de esos guiones asesinos que muchas empresas, por salvaguardar algún tipo de interés o algún tipo de pronto a veces hasta de costumbre, generan unos guiones asesinos para nuestros colaboradores. Es decir, donde le decimos al colaborador, cuando llegue un cliente, por favor, vamos a hacer caso con un laboratorio. Cuando llegue el cliente, por favor, que él traiga la orden médica impresa y 2 copias. Bueno, no le puedes entregar nada hasta que no traiga fotocopia la cédula. Las 2 caras y a 150. No le puedes entregar nada si no trae la autorización impresa y vigente. Cuando el cliente te traiga eso, lo revisas y le dices al usuario que se vaya a la ventanilla número 5 a radicar los papeles. En esa ventanilla, la persona que atiende allá, en su guión, tendrá que decirle a la persona que, de acuerdo a lo establecido, más o menos en 8 días nos vuelva a llamar para entregar su resultado. Una vez puedas validar en esa ventanilla que ya están los resultados, puedes presentarte en la ventanilla 10. Y con los resultados de la validación de todos los documentos, puedes agendar la cita o agendar una nueva cita. Ojo que si no asistes a la cita, vas a tener una sanción económica. El día de la cita llegue 1 hora antes. Y los resultados ya finales se los entregarán en la ventanilla 15 de 3 a 4 días. Es decir, esto es un guión que asesina la relación entre un colaborador y ese usuario. El mismo ejercicio de diseñar relaciones fluidas y sencillas, pues eso es una tarea fundamental de la experiencia del cliente, es lograr diseñar relaciones entre mis colaboradores y los clientes de manera sencilla y fluida. El mismo ejercicio en ese guión asesino de hace un rato, ahora le vamos a implementar procesos de gestión de riesgo, calidad, procesos informáticos. Y la experiencia del cliente podría ofrecerse diferente, porque ya nuestro colaborador, al decirle al cliente, le va a decir, no hay problema, entra a nuestra agenda virtual y allí puedes o cancelar o agendar una nueva cita en nuestra página web. No requieres esperar aquí 30 minutos en una llamada. Deje anexo en el aplicativo su orden médica y la autorización. Y en 24 horas máximo, un funcionario nuestro te confirmará la fecha y hora de la cita y la preparación en caso de requerirse. El día de la cita estarás en sala de espera de 2 a 2 y 5 firmando documentos, 2 y 5 ya ingresarás a tu proceso médico. El resultado se lo enviaremos a su correo, no hay necesidad que vuelva acá. E incluso usted puede ingresar a su examen y verificarlo de manera directa. Fíjense que en ambos casos estamos hablando de algún laboratorio, puede ser clínico o farmacéutico, donde yo le genere una serie de condicionamientos a mi cliente interno, a mi colaborador, para que efectivamente raye en la intolerancia y en la frustración de nuestros usuarios. Mientras que de otra manera es importante cuando se diseña esa relación que sea sencilla y fluida y donde los usuarios realmente sientan tranquilidad, seguridad y todo eso que ya vimos hace un rato. Aquí es importante acompañar a nuestro protagonista o denominado colaborador de un ambiente agradable para poder entregar la alegría y el conocimiento que nuestro usuario espera. Si la organización tiene un entorno desagradable, no limpio, malos olores, eso termina entregándole al colaborador un deseo no muy grande de generar una gran atención. Diferente cuando la infraestructura, las oficinas donde está nuestro empleado, nuestro cliente lo hacen sentir tranquilo, orgulloso, cómodo, porque eso va a generar una mejor experiencia de lo que él en ese momento está percibiendo como colaborador y lo que tiene que entregarle a los clientes. Aparece un modelo denominado modelo GAP. GAP, en una traducción a nuestro idioma, tiene que ver con las brechas, con las distancias, con una brecha, una distancia, un vacío que hay entre un algo y otra cosa. Acá, obviamente, vamos a mostrar
los tipos de gap más comunes pensando en esa experiencia del cliente. Aquí en la parte superior está el cliente, nuestro comprador, nuestro usuario, y aquí abajo está la empresa. Recuerden que esos gap o brechas son momentos, situaciones, procesos, áreas en las cuales aparecen, repito, esos gap o esas brechas, que son la distancia entre lo que yo esperaba y lo que realmente pueda estar recibiendo. Y eso parte de una percepción inicial que después se confirma o se niega con las diferentes experiencias y el contacto con la compañía. Vamos a hablar rápidamente de la definición de esos 5 gap. Aparece un primer gap. Ese primer gap, obviamente denominado el 5, va a iniciar al revés, mide la brecha entre las percepciones que puede tener un usuario sobre un servicio o producto y las expectativas generadas. Es decir, qué esperaba y qué recibió realmente. Pero hay otros relacionados con la empresa, otros gap o vacíos. El gap 2 tiene que ver con la diferencia entre lo que perciben las directivas de las necesidades de los clientes y las especificaciones, puede ser en los protocolos, en los manuales de funciones, en los manuales de diseño o de uso del producto, donde la alta directiva está pensando en que está entregando un producto con altas especificaciones, pero resulta que las mismas el cliente puede ser que no las entiende o las que requieren no están en dichas especificaciones. Eso abre una brecha, un vacío. El gap 3 es las diferencias existentes entre cómo están diseñados esos protocolos de uso, esas reglas o instrucciones de manejo del producto o servicio y el verdadero producto. Puede ser que en las especificaciones del producto diga que es un producto 100% con materiales de origen vegetal, pero resulta que en la vida real el producto sí tiene otro tipo de sustancias. Y el gap 4 está relacionado con lo que acabo de decir, porque ya la manera o la brecha que existe entre lo que le comunicas al cliente y lo que realmente recibe. Como cuando tú haces la llamada al call center y te sale una música donde te dice, bienvenido, eres parte de nuestra familia, nos alegra tenerte acá. Todos estos son mensajes de comunicación a los clientes. Pero resulta que la percepción real en el momento en que recibo el producto o servicio empieza a ser diferente. Volvemos al ejemplo. Me contestaron, me pusieron una música, que yo era muy importante, que en breve momento me van a atender, que yo soy el centro del negocio. Y resulta que han pasado 2 horas y eso no pasa. Esa brecha entre lo que la empresa manifiesta y lo que realmente los clientes reciben en términos de comunicación hace referencia al gap o brecha 4. Y la brecha 5 es muy sencilla de explicar porque es la suma de todos esos vacíos o la suma de todas esas situaciones que no permitieron que el cliente recibiera lo que realmente estaba esperando. En ese gap 5, que integra todas estas brechas, hay situaciones fundamentales, como es el boca a boca, los rumores, ¿no? la referenciación que yo tenga o que esté recibiendo sobre ese producto o servicio, mis necesidades personales y tener muy en cuenta las experiencias pasadas. Eso afecta mucho en el momento de la decisión. Les decía hace un rato, por acá estaba, que hay 2 protagonistas fundamentales en el momento de diseñar una experiencia de cliente. Recordemos nuestros colaboradores y los empleados. Pero sobre nuestros colaboradores empleados y nuestros clientes usuarios. Pero a esos clientes, a esos usuarios, a esos compradores, es premisa número 1 en este tema de experiencia del servicio que yo lo conozca a profundidad
Para eso, durante este curso y el segundo video, voy a mostrarles algunas herramientas. ¿Cuál es el objetivo de la empatía? Para de pronto los que no vieron el módulo de Design Thinking, donde se explica esto de empatía, pues lo voy a hacer un recorderis aquí rápido. Si yo quiero realmente conocer a mi cliente, tengo que empatizar con él, conocerlo, entender su comportamiento, descubrir aquello que para él es realmente importante, conocer su entorno, cómo se rodeaba, cómo se comportaba antes, durante y después de una experiencia, cómo se comporta hoy, identificar los deseos de sus acompañantes. Hay ciertos productos y servicios donde el acompañante juega un papel fundamental, como el padre con el hijo que lo lleva a almorzar y el hijo es el que finalmente dice, papá, quiero allí porque ya me dan helado, o quiero allá porque allá hay más dulce. El acompañante a veces puede cambiar nuestro objetivo de conquistar a mi cliente y de conocerlo. Normalmente no podemos o no hacemos buena identificación de qué necesita mi usuario y por eso es que se habla de una deficiente empatía, porque si lo conociera realmente podría saber rápidamente qué es lo que necesita, más que contestar a la pregunta qué es lo que quiere. Un ejemplo, que creo que está más adelante, pero pues lo menciono. Cuando hablamos de poder generar la satisfacción a un cliente. Puede ser que la persona me busca y me dice que quiere solucionar su problema de transporte. Y entonces me voy al ejemplo de Henry Ford en los años 40 y 50 del siglo pasado, cuando él decía, yo tengo que conocer a mi cliente para darme cuenta que él no quiere, o mejor, él no necesita trasladarse de un sitio a otro rápidamente. Él me está diciendo que quiere caballos muy rápidos y muy fuertes y muy ágiles para transportarme de un sitio a otro. Henry Ford decía, no, tú no necesitas eso. Tú quieres caballos, pero tú lo que necesitas es algo que te transporte rápido y yo te lo voy a dar. Henry Ford, conocido por todos, cuando el siglo pasado, en el siglo XX, generó una revolución en la fabricación de vehículos, partiendo de lo mismo que hablamos hace un rato de un slide de Steve Jobs, donde lo importante para la empresa, más que conocer qué quiere el cliente, necesitamos es saber qué necesita, porque él le puede dar un vuelco al cliente ofreciéndole otra cosa, pero que finalmente sí satisface la necesidad inicial. Para la empatía, repito, para los que no vieron el módulo de Design Thinking, voy a utilizar una herramienta explicada allí que se utiliza mucho, que es el mapa de empatía, que me permite empatizar con mis usuarios o clientes. Tiene básicamente 6 elementos que vamos a explicar uno a uno. En ese mapa de empatía hay que identificar qué ve mi cliente, es lograr colocarme en el lugar de ese público objetivo y describir el entorno y contexto en el cual se desenvuelve, cómo es su familia, sus compañeros de trabajo, sus amigos, cómo transcurre su día a día, revisar su cotidianidad y las oportunidades que se le puede brindar al mismo. Vamos con la misma línea, el ejemplo que hicimos del restaurante, en el mapa de empatía, piensen que al ser un restaurante ejemplo, cerca a muchas oficinas donde se venden platos ejecutivos y corrientes, hay que pensar, hay que indagar normalmente en mis clientes que están alrededor de ese tipo de negocio, de ese restaurante que tiene alrededor muchas empresas, pues hay que averiguar cuánto tiempo tiene mi cliente para almorzar. Porque si mis clientes son personas operativas que les dan 40 minutos para almorzar, pues lo que más quiero, lo que más quiere mi cliente, que yo empatice con él, es el reconocimiento de que él está viendo que tiene muy poco tiempo para almorzar. Entonces, entre más rápido yo pueda agilizar mi proceso de entrega del plato, eso me lo va a agradecer el cliente.
¿Qué oye mi cliente? Revisar qué influencia recibe a nivel de medios de comunicación, publicidad, personajes, influencers, qué está oyendo, qué recibe, qué opiniones escucha en su día a día sobre de sus amigos, familiares, compañeros de trabajo. En el ejemplo del restaurante, definitivamente hay que revisar el uso de redes sociales, publicidad que recibe la competencia, ¿cierto? Hay que mirar las redes, la competencia, que le está entregando a nivel auditivo a mi cliente, que puede estar buscando que ese cliente emigre de los míos. En el mapa de empatía es importante saber qué piensa y qué siente mi usuario, qué preocupaciones o inquietudes tiene, qué aspiraciones o deseos, conocer sus valores y cómo los representa. En un restaurante partamos de una pregunta y es ¿qué comida desea? O cuáles son sus gustos o necesidades alimenticias, o cuáles son sus motivaciones gastronómicas. ¿Te influye o no te influye el precio? Ahí estamos mirando qué puede pensar y qué está sintiendo mi cliente. ¿Qué dice y qué hace? Siempre debemos de revisar el discurso. Es decir, de qué habla mi cliente, cómo y dónde lo verbaliza o lo informa, cómo se comporta si existe alguna contradicción entre lo que dice y cómo actúa. En el ejemplo del restaurante, cuando hablo de qué dice y qué hace, puedo hacer una segmentación de clientes acorde a su condición social. Por ejemplo, para determinar el tipo de carta que puede escoger, ¿cierto? Cuando hago la segmentación, podría empezar a determinar cuánto, si ese cliente seguramente se va a ir por los platos corrientes, por los ejecutivos o de pronto por los super especial y gourmet. Para eso hay que estar verificando, repito, constantemente que es una, algo prioritario en un curso de experiencia del servicio, estar siempre en esa experiencia del cliente, siempre verificando su actuar. En el mapa de la empatía aparecen los esfuerzos. Es el análisis de los riesgos que enfrenta mi cliente, de qué frustraciones o miedos, obstáculos o barreras se pueden encontrar en el camino. Cuando yo detecto eso, en el caso, por ejemplo, del restaurante, yo podría revisar el acceso del mismo y brindarle mayor seguridad en la entrada al establecimiento. Lo decía hace un rato. Yo puedo tener un restaurante excelente, de puertas hacia adentro, pero resulta que alrededor o en esa cuadra de ese restaurante están robando mucho. O para acceder en vehículo está llena de huecos y demás. En ese momento la empresa tendría que pensar en algún tipo de esfuerzo por el cual se le mejore el acceso, la seguridad al establecimiento a las personas. Y dentro del mapa de la empatía aparecen los resultados. ¿Qué resultados se espera obtener? Hay que describir qué supondría el éxito para esa persona. Es decir, dicho de otra manera y como está en el slide, ¿qué necesidad o deseo real quiere satisfacer y cómo cree que puede hacerlo? En el restaurante, entonces, es verificar qué está esperando el cliente respecto o en índices como la rapidez, la oportunidad, la cantidad, la presentación de los productos que van a llegar al cliente. A eso hace referencia a los resultados. Ya para terminar, digamos que este primer módulo de experiencia del cliente, expliquemos un modelo un poco antiguo, pero que en el momento del análisis resulta absolutamente válido para colocárselo a cualquier compañía. Este denominado el modelo Servuxio, donde básicamente el modelo lo que intenta es una preocupación por varias áreas de la compañía en términos de el cliente, su entorno y la empresa y los servicios que preste. Si nos vamos al caso de la empresa, pues la empresa va a tener dos áreas, un front office y un back office. Obviamente unas personas que van a estar de manera visible ante nuestro cliente, puede ser de manera visual o auditiva, pero va a tener el contacto con mi cliente. Y
y todo lo que se utiliza para que mi cliente tenga contacto conmigo directo, como puede ser una página web, como puede ser una oficina de recepción, de información. Todo eso es la zona visible del cliente y eso es lo que se denomina el front office. Mientras que el back office es la parte invisible. Es aquello que yo como cliente no estoy viendo, pero me puede terminar por afectar. Llego a un banco, necesito hacer una consignación, me dicen, coja en el stand hay unas consignaciones y resulta que no hay sino dos y ambas las dañé por el afán y pregunto por las otras y no las encuentran. Entonces, ¿quién se encargaba de que la papelería estuviera siempre en cantidad y en la hora de cada ganador? Pues ahí estoy hablando de que esas personas allá, como en el trastienda, resultan fundamentales en las experiencias de servicio. Ese back office, las personas que están allá atrás, la persona que está monitoreando que no haya ninguna caída en nuestra aplicación del producto, es fundamental. El cliente no la ve, no la conoce, pero el trabajo que está haciendo para mantener conexión a todas las personas, ese esfuerzo lo retribuye en términos de importancia de la relación con el cliente y por eso hace parte de esta experiencia del cliente. Obviamente, así como está una zona invisible de ese cliente usuario, tenemos una parte visible, ¿cierto? Y era lo que hablábamos en el mapa de empatía. Todo lo que yo pueda conocer, no solo del cliente, sino de mi colaborador y todo lo que mi colaborador tiene en términos tangibles y de recursos para atender al usuario, ¿cierto? Eso es lo que se llama el personal de contacto. Las personas de la empresa que hacen parte del front office y que realmente son los que tienen el contacto directo con mi usuario o cliente. Pero ese personal está acompañado de un medio físico, de una infraestructura, lo decíamos hace un par de slides. Es muy importante que la persona donde esté trabajando como colaborador se sienta no solo orgulloso, sino contento y cómodo con los recursos y las instalaciones de donde trabaja. Por eso se habla de la parte visible, el personal de contacto a los pacientes, a los usuarios de un hotel, a los compradores de un producto, etcétera, etcétera, versus las instalaciones en las cuales se hace la entrega o no de estos servicios. Y nuestro cliente usuario, normalmente, aquí en este caso denominado cliente A, está acompañado para acceder a ese tipo de servicio o producto casi siempre de otra persona. Y ahí es donde empieza el tema de referenciación, del voz a voz, etc. El modelo tiene una parte, repito, de la estructura de la compañía a nivel de lo visible y no lo invisible, el front office y el back office. Y por otro lado me muestra la tipología de mi cliente con un cliente usuario, el cual busca un servicio, pero que en el momento, y se ha demostrado estadísticamente, que yo entregue o no uno u otro servicio, aparece un acompañante de ese cliente principal que puede empezar a juzgarme o puede empezar a evaluar lo que estoy entregando como compañía. Puede ser que yo estoy intentando generar el mejor de los servicios en un hotel en el proceso de ingreso y admisión. Y tengo un cliente A que es quien va a pagar, quien reservó. Pero esa persona casi siempre va acompañada de otro, que es lo que se denomina otros clientes, que podrían también evaluar mi producto y servicio y podrían decirle a la persona, ya no utilice más este producto o servicio. Esos otros clientes o denominado cliente B es también importante en el momento que yo piense en la experiencia. ¿Quién acompaña a mi cliente? Finalmente, le damos algunos pilares del Customer Experience, del CX o de la experiencia del cliente. Primer pilar, personalidad de marca. Es convertir la marca de una persona, o mejor, es convertir la marca como tal de un producto en una persona. Eso sería algo así como, voy a pensar en un ejemplo acá, una botella de whisky de Bucanas, la más costosa. Si queremos
personalizar la marca, yo tendría que ese objeto volverlo marca, en términos de convertirlo en una persona. Entonces uno empieza a mirar, bueno, una botella de Bucanas, ¿qué sexo sería? ¿Masculino o femenino? No, tendría que ser masculino. Ingresos, debe ser de ingresos altos. Edad, seguramente superior a los 40, 45 años. Y esa es la forma, o ese es uno de los pilares en el cual yo puedo afianzar mi experiencia de cliente. El otro es la orientación a esas personas, porque se pasa a los modelos anteriores del siglo anterior, del siglo XX a comienzos, donde todo modelo estaba centrado en el producto, en su fabricación, en la oportunidad de la misma, en su diseño, en todo el tema de calidad que se le pudiera dar. Sin embargo, el Customer Experience busca desalinear la organización completa y de forma cultural centrada en el cliente. Es decir, aquí ya el problema no es mi producto o servicio, que se supone darse con altos estándares de calidad, sino aquí mi problema es lograr centrarme en el cliente y pasar de un modelo donde importaban más los procesos, la calidad del producto, pasar a un modelo que se preocupe por las necesidades de ese cliente. Tercer pilar, el de transformación digital. Utilizar apps y herramientas digitales que faciliten el Customer Experience, usar canales digitales donde me permita mejorar la experiencia con el cliente. No es para sustituir los que ya existen, sino es para mejorar la experiencia de ese cliente. Los canales digitales pueden ser la mejor forma de acercarme al cliente y para él también es o presta mucha facilidad en que no tenga que hacer traslados o trámites adicionales, sino que valiéndose de la tecnología muy rápidamente pueda tomar decisiones de compra, de uso, de información como un pilar fundamental del Customer Experience. Aprovechar las transformaciones digitales actuales. Bien, hemos terminado aquí la primera parte del módulo de experiencia del cliente. Espero contar con ustedes en la segunda parte. Muchísimas gracias.